se viene un euro débil y si no quieres que esto afecte a tu economía, puedes inspirarte en lo que están haciendo los inversores más inteligentes. Y lo mejor de todo es que es mucho más fácil de lo que parece, porque no estamos hablando de trading ni de estrategias complicadas, sino de algo bastante sencillo que cualquiera puede empezar a hacer. Así que en este vídeo te voy a explicar primero brevemente qué está pasando con el euro, por qué esto puede afectar a tus ahorros y qué están haciendo los inversores, ya no solo para proteger su dinero, sino para hacerlo crecer. Se está empezando a hablar cada vez más de un posible euro débil y la realidad es que hay varios motivos que apuntan a esta dirección. El primero es el propio comportamiento del euro frente al dólar. Si miramos el gráfico euro-dólar, vemos que el euro se ha fortalecido bastante en los últimos meses y ahora se encuentra en una zona de máximos, entonces quizá le toca ir para abajo. Lo digo porque, si tú te fijas ya a largo plazo, muchos años entre el euro y el dólar, no tiene una clara tendencia ni alcista ni bajista. Es como que va lateralizando en un rango ancho. Por tanto, si ya se está acercando a máximos, puede ser que vaya ahora a ir hacia abajo. Pero no es solo una cuestión técnica de gráficos, también hay factores económicos detrás, porque la economía europea se está desacelerando, ya llevamos unos años con eso. La eurozona ha registrado su crecimiento más bajo en 9 meses, la demanda ha caído y economías clave como Alemania se están frenando, mientras que Francia e Italia están contrayéndose. Y esto es importante porque cuando una economía crece menos, resulta menos atractiva para los inversores y cuando el capital sale, la moneda, en este caso el euro, suele debilitarse. Además, Europa también está apostando mucho por la regulación, algo que está muy bien desde el punto de vista del bienestar y seguridad de nosotros los ciudadanos, pero que también esto está frenando el crecimiento. Por ejemplo, con el desarrollo de la inteligencia artificial, muchas empresas están apostando fuerte por crecer fuera de Europa donde hay menos barreras regulatorias. Y a todo esto se suma otro factor, que es el conflicto en Oriente Medio, que está elevando los precios del petróleo y del gas, y Europa depende mucho más de energía importada que no tanto Estados Unidos. Eso significa que si los comparamos entre ellos, los dos van a perder, también Irán y el Oriente Medio, pero en relación Europa con Estados Unidos, en cuanto a este aspecto, pues como que pierde más Europa. Por tanto, se debilita más el euro respecto al dólar, ¿sabes? Es una cuestión de relación entre ellos. O sea que esto significa más costes para empresas europeas, menor competitividad y menor crecimiento económico. Y todo esto, repito, suele ser negativo para el euro. Pero aún así, vamos a cambiar el chip para un momento, otro tema. Aunque el euro no se debilitara frente al dólar, hay algo que sigue siendo importante de entender, y es que todas las divisas, euro, dólar, yen, libras, todas, se debilitan con el tiempo, porque los gobiernos pueden imprimir dinero tanto como quieran y cuando se imprime más dinero, ese dinero pierde valor, que es también la inflación, la devaluación de las monedas, que siempre ha pasado. Antiguamente el dólar estaba respaldado por el oro, pero ya se rompió el patrón oro hace muchos años, así que ahora los gobiernos, cuando les va bien, pues empiezan a imprimir más dinero y ya está, para ellos. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe, no se da cuenta, mucha gente que no invierte, que espero que no sea tu caso, y es que esa gente que no invierte en realidad sí que está invirtiendo en euros y eso a largo plazo es una inversión que ya sabemos que pierde valor con el tiempo. Es decir, que aunque no hagas nada, aunque simplemente dejes tu dinero en el banco, ya estás tomando una decisión de inversión y probablemente no sea la mejor, que es invertir en euros, un euro que se debilita. Y aunque no lo comparemos con el dólar, que también, sino por el simplemente de ser una divisa y que pase el tiempo. Y esto es algo importante porque mucha gente piensa que esto solo afecta a grandes inversores o a personas con mucho dinero, pero la realidad es que afecta especialmente a los ahorradores, a personas que han estado trabajando, ahorrando y que tienen su dinero parado en el banco. Y aquí viene lo más interesante, porque no necesitas hacer nada complicado para empezar a proteger tu dinero. De hecho, los inversores más inteligentes suelen empezar por algo mucho más sencillo. Pero antes de hablar de invertir, hay algo que es incluso más importante y es tener un fondo de emergencia. Lo sé, lo digo en muchos vídeos, son muy pesado, pero es porque no todo el mundo tiene que estar invirtiendo o no toda la parte de su dinero o no todavía. De hecho, hay unos euros que sí que tienen mucho sentido tener en tu cuenta y esos son los del fondo de emergencia. Este dinero no está para crecer, está para darte un poco más de tranquilidad, para imprevistos, para gastos inesperados, para situaciones complicadas y aquí sí tiene sentido tener liquidez.
Te pongo un ejemplo de cuánto se necesita para este colchón de ahorro. Se suele decir que unos 6 meses de lo que gastes cada mes, pero, y te explico yo también mi caso, yo solo tengo 3 meses porque considero que tengo estabilidad laboral. Si tú también crees que la tienes, o por ejemplo un trabajo como funcionario, que es difícil que te despidan o que te van a dar un finiquito por ello, entonces quizá puedas valorar que también tú tienes bastante estabilidad laboral, que también puede depender esta estabilidad de otras cosas como si ya tienes hijos o no, gente que dependa de ti, si estás de alquiler o con una hipoteca en una casa donde al menos sabes que no te van a echar, o de si eres muy buen profesional y otras veces que hayas estado en el mercado laboral hayas conseguido un trabajo muy rápido, como en 2 meses, pues eso acorta los meses que tienes que tener de colchón. O ya un tema de personalidad, si consideras vas a estar mucho más tranquilo con 6 meses, pues mejor eso. Yo en mi caso considero que con 2.000 euros al mes puedo seguir con mi vida mes a mes hasta recuperar mis ingresos. Por eso yo calculo 2.000 euros al mes, en mi caso 3 meses, 6.000 euros es mi fondo de emergencia. Pero hay algo que todavía me sorprende, es que mucha gente tiene su fondo de emergencia en bancos tradicionales, como el BBVA, el Santander, CaixaBank, cualquier carcabanco de estos que no te da prácticamente nada por tu dinero. Y claro, no estamos hablando de hacerse rico con el fondo de emergencia, pero sí que puedes tener ese dinero al 2% anual que es ahora mismo, aunque hace un tiempo estaba al 4%. Esto lo fija el Banco Central Europeo. Y aunque sea solo un 2, ya es mejor que cero. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Sobre todo cuando estamos hablando de opciones que siguen siendo totalmente seguras. De hecho, el dinero sigue estando en bancos, solo que son neobancos como Revolut y Republic, 100% regulados, y tienes también 100.000 euros asegurados, que es el mismo nivel de seguridad que tienes en tu BBVA o Santander. Pero esto del fondo de emergencia es solo el primer paso, realmente. Porque tener tu dinero en una cuenta remunerada está bien, pero tampoco es la solución definitiva de nada. Al final, estamos hablando de un 2% anual. Eso apenas compensa la inflación y en muchos casos ni siquiera eso. Es decir, estás evitando perder demasiado, pero tampoco es que estés haciendo crecer tu dinero. Y aquí es donde entra lo que hacen muchos inversores inteligentes, porque una vez que ya tienes el fondo de emergencia y solo una vez que tienes este fondo de emergencia, el siguiente paso entonces sí que es invertir. Y aquí es donde mucha gente se queda bloqueada, porque cuando escucha la palabra invertir, piensa algo como, uff, esto es complicado de analizar empresas, elegir acciones, estar pendiente del mercado, y claro, esto puede dar bastante respeto y me da miedo y no quiero no dormir por las noches. Pero la realidad es que invertir hoy en día es muchísimo más sencillo. De hecho, en mi canal hablo mucho de una forma de invertir que es pasiva, que no tienes que hacer nada, dedicarle tiempo, diversificada y enfocada a largo plazo. Y seguramente ya te suene, que son los fondos indexados. Fíjate qué curioso, ¿te suena a Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos o incluso el mejor? Él dijo literalmente, aunque en inglés, al invertir periódicamente en un fondo indexado, el inversor que no sabe nada supera a la mayoría de los inversores profesionales. Eso es porque el mercado de por sí, y tú puedes invertir en el mercado de por sí, ya tiene una tendencia que va subiendo de más o menos un 8% anual. En cambio, hay mucha gente, incluso profesionales, que intentan batir al mercado, es decir, cada año sacar más rentabilidad de lo que ya da de por sí invertir sin hacer nada más en toda la economía en general, que ahora te explico de qué va eso. Y resulta que no pueden batirla. De hecho, Warren Buffett también tiene una apuesta muy interesante en la que se jugó 1.000.000 de euros a que ningún fondo de gestión activa podía superar la rentabilidad de simplemente el SP 500 durante 10 años. Y al final ganó la apuesta de 1.000.000 de euros y que los donó a una ONG. ¿Y cómo se hace para invertir en el mercado en general? Es muy fácil. ¿Te suena el SP 500? Es un índice, igual que en España el IBEX 35, que a lo mejor te suene más. Pues tú puedes elegir un producto que invierta en el SP 500. Por ejemplo, un ETF o un fondo indexado. Y así ya estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Fíjate, con un producto 500 empresas. Aunque Estados Unidos es solo una región del mundo, hay que diversificar más. Entonces puedes hacer otro fondo indexado de Europa, Asia, países emergentes y ahí sí que ya estás muy cubierto. Depende de tu perfil de inversor, puedes hacer todo renta variable si es a largo plazo, si eres joven, si por lo menos tienes 20 años por delante, o puedes poner algo más de renta fija si ya eres más mayor o quieres algo más seguro. Renta fija son también fondos indexados y ETFs, pero de bonos a gobiernos o grandes empresas, que es menos rentable, como de un 4% anual, depende cómo lo mires, pero mucho menos volátil. Tu cartera no va a estar constantemente como subiendo y bajando. Y ya luego para complementar si quieres, que no es necesario, pero
opcional es incluir algo de Bitcoin y oro. Y lo mejor de todo es que hoy en día no necesitas ser experto para hacerlo, como comentábamos. Puedes invertir a través de robo-advisors como Indexa Capital o Finicens, donde ya ni siquiera tú tienes que elegir los fondos indexados como los que te comentaba antes. Simplemente haces una transferencia de dinero y ellos te lo invierten según tu perfil, que ellos te hacen una serie de preguntas de cuál es tu versión al riesgo, qué harías si el mercado cae, etcétera, para saber cuánta renta variable y fija te ponen, que también más adelante la puedes cambiar en cualquier momento. O si quieres hacerlo por tu propia cuenta, entonces desde España tienes plataformas como MyInvestor o Trade Republic invirtiendo en fondos indexados o ETFs bien diversificados. Hablando de Trade Republic, tienen dos noticias súper interesantes. Una es que han mejorado muchísimo su soporte. Ahora es 24/7 tanto en chat como en llamada telefónica. Incluso puedes reservar una llamada y te atienden personas, no bots. Y la otra es que ahora puedes conseguir 50 euros en ETFs si simplemente te creas una cuenta como nuevo cliente, depositas al menos 100 euros y haces 3 inversiones en ETFs, que puede ser de 1 euro cada una. Así que si te estabas planteando empezar a invertir, ahora es una buena ocasión con Trade Republic. Tienes mi link en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Y así, en lugar de tener tu dinero perdiendo valor, lo estás poniendo a trabajar a largo plazo, que al final esto es lo que hacen muchos inversores inteligentes y suscriptores de este canal. Porque si lo piensas, si dejar tu dinero en euros implica perder valor con el tiempo, entonces necesitas algo que, al menos con ese tiempo, crezca. Y ahí, como decíamos, cobra sentido invertir. Porque históricamente los mercados han tendido a crecer a largo plazo. No todos los años, no sin volatilidad, pero sí con una tendencia positiva. Y esto es algo que entienden muchos inversores y muchas personas que están suscritas a mi canal, así que si quieres suscríbete. Y por eso esas personas, en lugar de dejar su dinero parado, prefieren ponerlo a trabajar. Así que ahora te voy a dar dos opciones porque no sé exactamente tú en qué punto estás. Si todavía tienes que crearte un fondo de emergencia y ponerle una cuenta remunerada, te dejo aquí un vídeo donde comparo Revolut con Trade Republic, que son las mejores opciones. Y si ya tienes esto, entonces te dejo este vídeo donde enseño mi propia cartera que estoy llevando a 1 millón de euros. Destroza el botón de like si este vídeo te ha gustado y nos vemos en alguno de estos. Muchas gracias.